Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23. Les agradecemos que estén con nosotros a esta hora. Quiero agradecerle a usted que muy gentilmente nos está viendo en Norte, Centro y Sudamérica. Gracias por estar con Televisión Oriental y su programa Controversia. Hoy vamos a tener un tema muy importante en las redes sociales, en las diferentes plataformas de este medio de comunicación televisivo. Quiero agradecer también a nuestros invitados de este programa de Controversia, este domingo, al doctor Nelson García. Ya nos vamos a conectar con él, y al licenciado Benedetto, que siempre está con nosotros cada vez que lo invitamos. Vamos a tocar temas de mucho interés. Buenas noches, licenciado. Bueno, buenas noches a su bonita audiencia. Primero que nada, pues agradecerle la invitación que nos hace y disculparnos con usted porque en marzo estuve un poquito mal de salud y no lo pude acompañar en las entrevistas. Y de igual forma agradecerles a los amigos televidentes que nos reciben en sus hogares, y esperamos que estas vacaciones de Semana Santa nos hayan servido a todos o a muchos para reflexionar un poco la situación de nuestro país, la verdad. Se han preguntado cómo es que se va a manejar esta situación de esta estructura que se ha dicho que este sistema se protege cada vez que vienen cambios, porque así lo han diseñado aquellos que por tiempos han detentado en el poder. Hoy vamos a hablar acerca de eso y qué se viene para la nueva legislatura, qué deben de hacer, cómo deben de hacerlo y en qué condiciones van a recibir en este momento la parte de la Asamblea Legislativa, cómo van a estar esas leyes, esas propuestas de leyes que algunos han pedido que hay que derogar algunas leyes porque están diseñadas para proteger este sistema. Lo otro es la reforma que se están haciendo, de la reforma a la Constitución. Estas elecciones el 28 de febrero ya hizo su pronunciamiento, y yo creo de que lo que el pueblo hizo en estas elecciones creo que fue lo más importante para dar un salto de calidad que nosotros buscamos en el país. Sí es importante hacer un cambio. ¿Y por qué es importante hacer un cambio? Porque han existido muchas veces que nuestras leyes han ido menos en favor de la ciudadanía o menos en favor del pueblo, y han ido muchas veces en favor de las grandes empresas, de las transnacionales o de los grupos de poder. Eso significa de que nuestra legislación hoy, en este nuevo periodo que va a entrar ya a partir del 1 de mayo, deben de dar un salto de calidad. O sea, si van a hacer las reformas constitucionales, que verdaderamente vayan pensando y velando en el colectivo, vayan pensando, no como se decía antes, en el colectivo, pero de partidos políticos, no, ir pensando en el colectivo, ¿de quién? Del pueblo. Y yo creo que si la ciudadanía verdaderamente ya se pronunció, yo creo de que los políticos o los partidos políticos que van a estar en esta nueva Asamblea Legislativa deben de entender y comprender que deben de cambiar de pensamiento, ¿verdad? Y si verdaderamente están en toda la disposición de legislar y de hacer esos cambios que la Constitución y que nuestro país necesita, pues en buena hora. Bien. De El Salvador es casi como hablar de las pirámides de Egipto, por su volumen y por su terquedad pétrea. Pero el problema no son las leyes, el problema son quienes las han venido ejecutando. Es decir, antes de pensar en cambiar las leyes, que efectivamente son algunas de ellas atorrantes, antidemocráticas, selectivas, etcétera, tenemos que pensar la clase de funcionarios que van a aplicar las leyes. Porque si tenemos el mismo tipo de personas allegadas al método de imponer sus criterios, no importa la clase de leyes que tengan. Hay leyes maravillosas aquí como la ley penitenciaria y no se cumple. ¿Por qué? Bueno, porque el jefe o el encargado en determinado momento de los centros penales decide, por ejemplo, trasladar los reos sin avisarle a los jueces de vigilancia.
Y si los jueces de vigilancia son pusilánimes y no tienen una actitud de corresponder a la confianza que se les dio cuando se les nombró en tales cargos, de nada sirve. Y así sucesivamente. Sí, son las leyes y sus vericuetos, pero esencialmente radica en el funcionario que la va a aplicar. Porque en este país hay un método. A los amigos se les interpreta la ley, y a los enemigos, a los adversarios o a los desconocidos se les aplica duramente. Pasa que acuérdese que nuestra Constitución ha sido creado en ese sentido, ¿verdad? Y por eso el doctor Nelson García hacía un acotamiento. Mire, lo que pasa es que no es muchas veces tanto la ley, sino la clase de funcionarios que ostentan esos cargos. Primero, muchas veces no hacen lo que verdaderamente la ley determina, ¿ya? Entonces, el doctor decía algo muy claro. Muchas veces la ley la miden dependiendo a quién se le va a aplicar. O sea, no la aplican como verdaderamente debe de ser. Entonces, en estas elecciones, yo siento que se dio un salto de calidad. Y yo siento que el salto de calidad que se le dio o que van a ostentar en esta nueva Asamblea Legislativa los funcionarios es quiénes y cómo van a ejecutar las leyes para que verdaderamente los funcionarios de segundo o tercer grado verdaderamente, y lo digo 2 veces ya, verdaderamente hagan las cosas como son. Para que nuestros ciudadanos vayan entendiendo y comprendiendo que el país debe de ir cambiando. La única forma de cambiar es aplicando la ley, como el doctor Nelson García lo decía, como debe de ser. Le voy a poner un ejemplo. Ahorita en la Asamblea Legislativa han estado, valga la redundancia, discutiendo la ley del agua. Ahora le pregunto, ya nuestra ciudadanía, que es el mayor interesado en esta ley del agua, verdaderamente se le hicieron las consultas necesarias de la ley del agua. ¿Y quién es el que más, con todo el respeto, utiliza la ley del agua? Es la ciudadanía. Y uno dice, bueno, si no se respeta ese derecho, ¿ya?, que es fundamental como es el derecho al agua, imagínense si ese derecho que es tan vital para el ciudadano no se le respeta, entonces, ¿cómo es que esta ley, de la ley del agua, han andado muchos diputados en los diferentes medios de comunicación haciendo ver que es la ley que la ciudadanía esperaba? El archivo de la información a través de un video expresa un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, prácticamente de la Sala de lo Constitucional, algo que usted dice, y quiero que lo veamos, que es el video número 1. El video número 1 dice lo siguiente, el ex magistrado, a ver. Y como jueces nos vimos obligados a aclararle a la población que quien manda en este país es el pueblo y no los partidos políticos. El soberano es el pueblo en este país y no las cúpulas partidarias. Y lo que hicimos nosotros, interpretando la Constitución en favor del poder popular, fue trasladar ese poder que estuvo secuestrado en las cúpulas partidarias durante siempre y que elegían en nombre del pueblo, y lo hemos trasladado a favor de la ciudadanía, que es el soberano en este país. Si por esa interpretación constitucional que hicimos 4 meses antes y no días antes de la elección nos van a juzgar, con mucho gusto enfrentaremos cualquier deducción de responsabilidad con la frente en alto, porque con nuestra interpretación hemos fortalecido el poder popular, que es el que reconoce la Constitución. Y eso es lo que manifiesta el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Doctor García, usted está... Fíjense que tocó un tema que es quizás que si vamos a hablar de reformar leyes, comencemos por la ley electoral, porque esa es una de las truculentas disposiciones para la manipulación precisamente de esa voluntad popular a la que se ha referido Florentino. Y deben de estar conscientes los nuevos diputados de que el pueblo ya no está alejado de la barda
que rodea la Asamblea Legislativa. Hoy el pueblo ha planteado una serie de expectativas que, dicho sea de paso, espero que sea un error de la señora ministra encargada de gobierno, que dice que no cree conveniente que los señores diputados electos prescindan de todos esos elementos monárquicos consistente en la viajadera turística, en las plazas fantasmas por último, y no digamos en todos esos salarios excesivos. Ya alguien propuso una fórmula justa para los funcionarios que equivale a un múltiplo del salario mínimo, que los ubica siempre en un rango de jerarquía de remuneración, pero no a lo que se ha llegado, que ya no se saciaron simplemente con los presupuestos objetivos, sino que han recurrido a otra clase de triquiñuelas para quedarse con más dinero que han pertenecido al pueblo. El pueblo, quiero insisto en esto, espera que los nuevos diputados tengan un perfil de consumo diferente y que prescindan, como digo, de todos esos emolumentos principescos que todas las generaciones anteriores. Ya por mucho tiempo, no es hasta ahora, hay que revisar los periódicos. Ha sido una persona que ha estado en contra de aquellas condiciones que son desfavorables para la población. Y el imaginario popular ha destacado el interés del doctor Nelson García para que sea presidente de la Corte Suprema de Justicia en este momento que necesita para hacer cambios estructurales. Y dicen las publicaciones que hay cierto nervio porque al doctor hay abogados y ciertas asociaciones que están interesados en eso. ¿Cómo ve la declaración usted Es que hay algo, y ahí es donde cuando usted es consecuente con lo que dice y con lo que hace, o sea que el doctor Nelson García en toda su trayectoria ha sido consecuente y ha mantenido siempre su misma posición, y la ventaja que él tiene que siempre ha sido independiente. Entonces, en esa medida que sepan que él tiene esa independencia, a cualquier poder fáctico de nuestro país le va a tener temor. Y le voy a poner 3 ejemplos. El primero, mire, hemos hablado que existen 6 oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa en nuestro país, de 14 departamentos. Imagínense que la Asamblea hace como unos 10 años creó el programa de educación cívica, donde se iban a andar impartiendo charlas para que nuestro pueblo conozca la Constitución. Le pregunto, ¿se creó ese programa de educación cívica desde hace 10 años? Y lo decía el doctor, eso es lo que se ha hecho. Se han dado o se ha dado a conocer nuestra Constitución como debe de ser. Si uno de los objetivos de la Asamblea Legislativa es que hay un mecanismo de participación ciudadana que se llaman las audiencias públicas, esta nueva Asamblea Legislativa tiene que hacer eso. Si no, ellos mismos en 3 años, si no hacen lo que verdaderamente dice la Constitución, donde se establecen estas audiencias públicas para que la ciudadanía diga o exponga con toda la palabra su punto de vista de lo que es lo que queremos como país. La Asamblea Legislativa, lo que nos ha faltado es educación, cultura y arte. Y le voy a decir por qué. Porque la educación va a cambiar esa forma de pensamiento que necesitamos en El Salvador. Si usted se fija, el presidente de la Asamblea tiene un instrumento que se llama gong. Es un instrumento musical que sirve ¿para qué? Para dar inicio y terminar la sesión de la Asamblea Legislativa. Mire qué importante ese instrumento musical. Le pregunto, ¿cuánto gana un maestro en nuestro país? ¿Por qué no los maestros, así como en China, que son bien pagados, por qué no pagarle bien a un maestro? Y sabe que ahorita tenemos un problema grande en nuestro país y es lo que nosotros esperamos de la nueva legislatura. ¿Qué esperamos?
que verdaderamente se les dé la acreditación que más de 4.000 o 5.000 maestros no la tienen, pero sí verdaderamente tienen el conocimiento no formal, pero por la situación económica que muchos de ellos han tenido, no han podido tener ese acceso a una universidad, pero tienen el conocimiento. Si usted revisa, para llegar a ser diputado, los requisitos ¿cuáles son? Y es que estará diseñado para dejar esas cosas a un lado y ponerle el interés a otras cosas en esta cuestión de este sistema que se dice que el mismo sistema se protege. Es que el doctor lo decía en su primera intervención, es que al Estado, no digo el gobierno, al Estado no le interesa que nuestros jóvenes tengan buena educación. Pero mire qué bueno lo que está haciendo el gobierno de entregarle y de capacitar a nuestros maestros. Sí, pero necesitamos que también a nuestros maestros se nos acrediten, porque si no se hace esa acreditación, entonces no vamos a estar claros en que se quiera meter un sistema tecnológico que los maestros tengan las computadoras, si nos van a hacer falta maestros en el sistema. Pero hay algo, el mismo Estado se ha protegido en eso, porque entre menos educado esté el pueblo, y eso es lo que el doctor ha hecho. O sea, con todo ese bagaje que él tiene, ha venido haciendo los señalamientos por todo su tiempo que ha tenido, y que ha tenido los espacios en la televisión, en los periódicos. Sí, pero eso no le gusta a nadie, que le señalen a usted lo malo que está haciendo. Y si usted hace cosas buenas, vienen y lo señalan y dicen que es malo lo que usted hace. Y las cosas malas dicen que son buenas. O sea, es que ese es el problema en nuestros medios. El humano ha perdido la conciencia, y a eso es lo que nos han llevado estos 20, 30 años. Imagínese que usted ahorita acaba de darse cuenta que todos hemos dicho Semana Santa. Pregunto, para nosotros, ¿qué es la Semana Santa? O sea que la Semana Santa es ir a pasar toda una semana a la playa. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y lo digo con todo respeto. Y yo sé que a veces aquí es cuando la gente se molesta con uno. Pero ¿de qué sirve de que se estén gastando millones y millones en generar una vacuna? ¿Ya? Pero si ahorita las playas, eso nos va a venir a generar un rebrote en su momento. Ah, pero a la playa sí puede ir, a vacacionar sí puede ir. Sí, pero el lunes, ¿qué día es mañana? O el martes. O el martes, que hay que iniciar las clases. Ah, ahí sí usted está enfermo. Entonces, hemos perdido, y yo creo que tal vez el doctor ahí va a estar de acuerdo conmigo. Nuestra sociedad, doctor, ha perdido la conciencia. O sea, verdaderamente nuestros ciudadanos ya se acostumbraron a estos 20, 30 años en los que hemos estado viviendo, y hoy cambiarles ese chip. Así como hay gente que lamentablemente ni siquiera conoce el mar en este país, ¿verdad? No obstante su reducido territorio, reducido más por la incapacidad de los que tuvieron en sus manos las negociaciones en el diferendo con Honduras, y que son un fracaso metido debajo de la alfombra de la historia para que nadie sepa por qué se perdió realmente ese pleito. No obstante que se contó con gigantes del conocimiento en este país, civiles, ¿verdad? De tal manera, Mario, que es todo el engranaje cultural de este país el que tiene que sacudirse para volvernos una sociedad civilizada, porque esta es una sociedad que está más pronta a responder con un disparo que con un argumento, A ver, doctor. con una calumnia más que con un análisis de qué significa perder el poder. Bueno, el ambiente que se ha vivido, y yo voy a presentarles a ustedes un video, dicen que, bueno, que el más listo, el más animal es el que puede sobrevivir, y hay que saber aprovechar los momentos y en los lugares adecuados. Pero no viene aquello de la honestidad, la transparencia, la objetividad, el buen desempeño, la honorabilidad, eso como que se hace a un lado. Y hace una denuncia el ministro
del Ministerio de Trabajo y explica algo tan importante, que hay una persona que está en este momento recibiendo 3 o 4 salarios. Rolando Castro dijo que se protegerán a los trabajadores institucionales que laboran en la Asamblea Legislativa y que se ha comprobado su asistencia a sus labores en la inspección integral que han hecho hasta este momento. Pero advirtió que tienen información proporcionada por los mismos empleados que tienen un salario nominal y que parte de ello era regresado a los partidos políticos que los contrataron. Que esos, tenemos información que algunos diputados que los contrataron les ponían un salario nominal y dicen, por versión de trabajadores, que les tenían que dar una parte de dinero, sea al partido o a los diputados. Ese es un tema que lleva una investigación eminentemente administrativa para deducir responsabilidad administrativa, pero también lleva un delito de carácter penal, porque aquel que consigue un empleo a cambio de que le den dinero, aunque use corbata y use saco, pero es un extorsionista. Y eso tiene que ventilarse en las instancias competentes. El titular de Trabajo señaló con nombre y apellido a un dirigente del partido Arena que estaría involucrado y que debe devolver todo el dinero proveniente de las arcas del Estado, así como ser juzgado. Yo pongo el ejemplo de Celín Alaví. Celín Alaví tiene salario de $2,000 en la alcaldía de San Salvador, tiene salario en la Junta de Vigilancia, tiene salario en la Asamblea Legislativa y todavía se está investigando si en el CNR o el RNPN en una de las comisiones forma parte también. Estamos hablando entonces que estamos ante una persona y un actor que no llega a laborar y que ocupa 4 instancias del Estado. Diseño, como todos los demás, que dan origen al tema de este día, que es qué leyes hay que reformar. Ellos hicieron decretos creando estos fantasmas y valorando cada quien un costo de casa. Es decir, a mí me dan para tener 12 plazas de $1,000 y entonces yo lo que hago es que contrato a mi jardinero, al motorista y tal, y les digo, mire, no le puedan. Ustedes por prestarme el nombre, ir a cobrar, van a cobrar $200 y los demás, por favor, me lo entregan. Y mire, por este delito está siendo juzgado el exfiscal Luis Martínez, ¿verdad? Porque creó también, y no eran fantasmas, sino que creó un grupo que le denominó asesores para que fueran a hablar bien a la televisión, para que dijeran que era lo máximo y que había que reelegirlo. De hecho, hay un caso famoso del Gordo Max que se diseñó precisamente para paralelamente extorsionar con un juicio a un hombre de la alta sociedad de este país. Esto me consta de vistas y oídas, ¿verdad? Y lo puedo probar además. Pero aquí, para llegar a algún lugar, no importa si sacrificamos la vida privada o la vida pública o el buen prestigio de alguien. Aquí para el crimen no solo se mata con un arma de fuego, un arma blanca, etcétera. No, pareciera que en este país la lengua y el papel han sido los instrumentos asesinos de la vida privada de las personas. Pero hoy que se ha roto ese plasma que cubría, o placenta diría yo, de papel que cubría las conciencias de la ciudadanía en general, se ha derrumbado y su plácida consistencia, incluso en volumen, demuestra que están a punto de perecer. Y eso lo toman como una agresión a la prensa, y no es nada más que el vuelto que la historia le está dando por tanta desanía con la que han tratado a quien le ha dado la gana tratar. Licenciado, Fíjese usted que, escuchó ya al ministro de... Sí, son acusaciones demasiado serias. fíjese que
causa, como le dijera, es que cuesta tragar, ¿verdad? Sí. Aquí hay gente que no tiene pero ni un salario en nuestro país y come con $1. Y es lamentable que muchos servidores públicos verdaderamente no han entendido qué es ser un servidor público, no han comprendido qué es ser un funcionario público. En la Asamblea Legislativa, tanto que cuesta aprobar el presupuesto general de la nación y muchas veces se despilfarran los fondos en este tipo de salarios. Es como dice, hasta ofensivo lo que expresa el señor Rolando Castro cuando dice que hay una persona que está ganando, menciona 3 salarios en la misma situación del Estado. Imposible un cuarto. Hay maestros que están peleando desde qué rato quererse un aumento y jubilarse, pero no pueden porque las condiciones no se lo permiten por la cuestión de las pensiones. Pero cuando ve usted este tipo de casos, es allí donde la población ha manifestado y el endoso de confianza se lo ha dado a los nuevos diputados para que hagan cambios radicales en esta situación. ¿Es así? Hoy volvamos al inicio del programa. Desmontar esto no le va a ser fácil ni a este gobierno ni a los diputados. No es fácil. O sea, desmontar 20 o 30 años de este tipo de política que nos han vendido en nuestro país no es fácil.